alguien puede llegar tarde a un aula virtual, ¿no? O sea, si en la presencial había el tráfico, ¿no? Ya, pues, pero en el presencial, en el virtual, ¿cómo alguien puede llegar tarde, ¿no? Bueno, espero que no sea el Kenneth que yo conozco, ¿no? Espero que sea otro Kenneth, de un mundo paralelo, de un multiuniverso, ¿no? Pero no el que yo conozco. Bueno, eh, saludos para todos, chicos, chicas del aula 102, saludos para el Corte también, que está por ahí, Eric, bueno, muy buenos días, Kenneth también, ahí está, Cintia, Denise, muy buenos días, Piero también, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a ir empezando en nuestra última clase del tema de geografía mundial, en la cual vamos a hablar tanto de la parte humana como de la parte física, ¿no? De los principales continentes, ¿ya? De los principales continentes. Entonces, aquí tenemos los objetivos, y vamos a hablar de los principales continentes. Como te das cuenta, hablamos de América, Europa, Asia y África. No hablaremos de otros continentes porque generalmente en las prácticas que la CEPRE San Marcos pregunta no las considera y por esa razón principalmente, ¿no? Aparte Oceanía, como que no tiene mucho que a nivel físico por lo menos, muchos relieves famosos. ¿Ya? Entonces, empezamos aquí, tenemos este señor que está mirando este mapa, ¿no? Y se está preguntando, tiene una cara de duda, y dice, ¿cuántos continentes existen? Allá, un señor guapo, dice Kenneth. Sí, es simpático, ¿no? Y se viste bien chulo, sí, sí. No hay nada que hacer, no hay que negar lo evidente. ¿Cuántos continentes existen? A ver, ya, pues, por los colores como que los saco, ¿no? Ajá, 7, dice Piero. Otros dicen, no, son 5, otros dicen, son 6. Yo veo ahí 6, ¿no? 6. Yo veo este de acá, que es América, obviamente nuestro continente, ¿ya? Nuestro continente América. El azulito, ¿no? Que es Europa, el de color negro, espero que no sea por algún prejuicio, ¿no? Que le han dado ese color. El color amarillo para los asiáticos, ¿no? Y el de color verde claro para Oceanía. Pero acá también hay otro, ¿ves? Que por el color medio opaco pasa desapercibido. Justamente esta es la Antártida, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6 continentes. Ahora, por aquí, Piero, Eric, Kenneth y Piero decían 7, y me llamó la atención porque tal vez ellos han escuchado de Zeolandia, ¿no? Que es un nuevo continente que se ha descubierto, que está por este lado de aquí, ¿no? Pero que está en investigación, pero de que algunos ya lo consideran como un nuevo continente es cierto, ¿no? Y que su continente hundido, sumergido, y que sus zonas sobresalientes pues sería Nueva Zelanda, de ahí viene el nombre de Zeolandia, ¿no? Pero bueno, hasta la actualidad por lo menos son 6. Hasta la actualidad son 6, ajá, reconocidos. Zeolandia se está investigando, pero por el momento se consideran 6 nomás, ajá. De esos 6, claro, 5 solamente son los habitados, ¿no? Alex se molesta. No, está bien, Alex, sí, tienes razón. Pero 5 son los poblados: América, Europa, África, Asia y Oceanía. Antártida, por la ubicación, tú te das cuenta, está muy alejado de los otros continentes, como que el hombre no pudo migrar, no pudo viajar, ¿no? Por eso que es un continente donde la especie humana no
llegó, no surgió, ¿no? Es un continente donde hay puros pingüinos, hielo, morsas, ¿no? Pero si hablamos de seres humanos, no. Por eso que nos vamos a concentrar en estos de acá, en los continentes poblados. Denise dice, ¿no? Y también un nuevo continente que se está formando en el Valle del Rift. Claro, acá está el famoso Valle del Rift, que está partiendo a esta altura a África, que en unos 5 millones de años, pues, ¿no? Formará un nuevo continente, pero como todavía no existe, no lo consideramos, ¿no? Entonces todavía África se considera como una unidad. Pero tienes razón, Denise, aquí ya se está rompiendo África, ¿no? Entonces, en total serían 6 los continentes reconocidos, ¿no? Ahora, todos estos continentes, como te habíamos dicho, no todos están poblados. La Antártida nunca fue poblada, nunca llegó el hombre primitivo. Ahora, cada persona tiene ciertas características, ¿no? Los europeos físicamente son diferentes a los americanos, a nosotros, ¿no? Ellos son generalmente más altos, son de un color de piel más clara, un cabello también de color más claro, ¿no? Sus ojos también son de color más claro. Y también su situación económica es pues mucho mejor, por eso que muchos peruanos migran, ¿no? A países europeos como por ejemplo como España, que es por el idioma el asequible, ¿no? O ya los que manejan el inglés, ¿no? Se van pues a trabajar a otros países, Alemania, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo vive en esta población, no? Entonces, para saber cómo vive, hay un indicador que mide el desarrollo humano, el grado de desarrollo humano. Ese es el famoso IDH. El IDH es un indicador creado por el PNUD. El PNUD es Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en la cual mide el nivel de desarrollo humano que tiene los habitantes de un departamento, de un país, de un continente, etc. Para hallar este IDH, ellos consideran lo que es la esperanza de vida promedio, el nivel educativo, cuántos años en promedio es lo que estudia la población de ese lugar. Se supone que cuanto más años, quiere decir que tienes más nivel educativo, ¿no? Y has ido a la universidad, tienes maestría, etcétera, ¿ya? Y el nivel de vida, ¿no? Si estas personas cubren sus necesidades alimenticias, pueden tener una casa, etcétera. En base a estos indicadores se saca un número que va desde el rango 0 hasta el rango 1. Los que están cercanos al rango 0 tendrán un IDH muy bajo y los que están cercanos al rango 1 tendrán IDH muy alto, ¿no? Y acá dice, ¿cuáles son los países con el mayor nivel de desarrollo humano? O sea, ¿cuáles son los países que están más cerca del número 1, ¿no? Y acá tenemos el ranking de los algunos países que para el año 2019 alcanzaron el mayor IDH, el IDH muy alto, ¿no? Y Noruega, como dice Kenneth por aquí, lidera la cabeza, 0,95, ¿ves? Está a un pelín del número 1, que es lo máximo. Le sigue Suecia, que está también por ahí, Irlanda, Noruega es de Europa, Suecia es de Europa, Irlanda es de Europa, ¿no? Alemania de Europa, Hong Kong, bueno, es de Asia, ¿no? Australia es de Oceanía, Islandia es de Europa, Suecia es de Europa, o sea, la mayoría son europeos, ¿no? Entonces, el nivel educativo más alto, la mejor calidad de vida, la esperanza de vida más alta a nivel como continente lo tiene Europa, ¿ya? Ahora, obviamente esto como dice, es un indicador, ¿no? Para comparar cómo es el nivel de desarrollo de los habitantes de cada continente. ¿Y por qué Europa, no? Porque Europa tiene el IDH más alto. Prácticamente todos los países europeos tienen el IDH muy alto o el alto. ¿Pero por qué? Bueno, hay varias explicaciones, ¿no? Uno es que las revoluciones industriales se llevaron a cabo en Europa, ¿no? La primera revolución industrial. Y cuando tú tienes revolución industrial, ¿qué te obliga a eso? A tener mano de obra calificada, ¿no? O sea, técnicos, profesionales. Y eso hace que tu nivel educativo suba, ¿no? Si tú vas a generar
profesionales, técnicos, entonces no te conviene que se mueran tan rápido porque tú los estás formando para que te sirvan para la industria como mano de obra. Entonces tienes que mejorar sus condiciones de vida, su nivel de salud, y eso dispara la esperanza de vida, ¿no? También cómo Europa logra que la gente tenga un buen nivel de vida, porque le cobra altos impuestos, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que nosotros los peruanos pagamos impuestos cuando compramos, por ejemplo, un panetón en una tienda formal, ¿no? Digamos en el MAS, en el Metro, en el Plaza B, etcétera, ¿no? Cuando voy a comprar mi celular en una tienda formal, ahí pagas impuestos. Y estos impuestos van a ayudar a que el Estado peruano recaude dinero. Tú por economía, me parece que la presión tributaria para este año se quiere llegar al 20%, 19% por ahí, ¿no? En cambio, en Europa, los impuestos van entre el 40 al 60%, ¿no? Entonces, si yo, digamos, ganaras 6.000 euros, ¿no? Allá en Europa, 4.000 euros, ¿no? Promedio, seguirían para el Estado. Entonces, con esos 4.000 euros el Estado puede proveerle un buen nivel educativo. Por eso que en Europa muchas universidades nacionales son mejores que las particulares, ¿no? Porque las nacionales se alimentan con los impuestos que pagan, ¿no? El nivel de pensión, de atención es mucho mejor de los servicios, ¿no? Claro, porque ya pues si yo gano 6.000 euros y tú me estás quitando en impuestos 4.000, entonces yo te exijo que me brindes buenos servicios, ¿no? Y ahí en Europa como que es una clase política, digamos, me parece a mi criterio, un poco más madura, en el sentido de que no van como aquí en el Perú muchos que se van a candidatear para hacerse conocidos, para evitar ir a prisión, ¿no? Por un juicio que tienen pendiente o ir a robar, ¿no? Sino que van a servir, ¿no? Entonces, estas y otras cosas más hacen que en Europa al final se concentre el IDH muy alto, ¿no? También hay gente pobre en Europa, claro que sí. El otro día estaba viendo un micro documental, uno que dura como 15 minutos, de la pobreza en los jubilados de Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Estado le paga una pensión, pero al igual que el Perú, la pensión está desfasada con el nivel de vida real. Entonces, muchos ancianos alemanes, ¿qué hacían para poder recursearse? Se dedicaban a reciclar botellas de vidrio, cartones, etcétera. Entonces, no quiere decir que todos vivan una maravilla. Es como en el Perú, ¿no? Por acá alguien decía que Lima tiene un IDH de 0,75. Claro, Lima me parece que está como IDH alto, ¿no? Perú está como IDH también alto. Entonces, pero no todos en Lima viven en buenas condiciones, ¿no? No es la misma condición que vive alguien de el Rímac o el Callao con alguien que vive de San Borja, ¿no? También ahí, pues en San Borja, los impuestos son mucho más fuertes, ¿no? Todos están obligados a tributar, ¿no? Porque también tiene un poco de ingreso económico mayor, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, el IDH es un indicador, ¿no? Que me da un parámetro general, pero cuando uno empieza a analizar ya ve también que hay pequeñas diferencias. Por aquí alguien pregunta, Hong Kong no es parte de China. Hong Kong era colonia británica, ¿no? Por eso que Hong Kong se ha desarrollado un montón. En China hay zonas pobres, ¿no? Muy pobres todavía, pero Hong Kong fue colonia británica, ¿ya? Por eso es que se desarrolló, ¿no? Y algunos lo consideran como un territorio autónomo, ¿no? Que actualmente está bajo la administración china, pero por eso que algunos consideran como acá a Hong Kong como algo separado de China, ¿no? A eso es lo que se refiere. ¿Ya? Entonces,
Esta es la parte introductoria. Vamos a ir a ver ya a los continentes. Empezamos con nuestro continente, o sea, si es nuestro continente sabemos algo, ¿no? Algo de ahí debemos saber. América. Bueno, América es el segundo continente más grande del mundo, ¿ya? El primer continente es Asia, donde están los chinos, los indios, y el segundo continente es América, ¿no? Todo esto es América. Y esta de acá es Groenlandia, ¿no? Groenlandia, que es nuestra isla más grande. De todas las islas que hay en América, esta es la isla más grande, ¿no? Groenlandia. Ahora, América no se formó de golpe, ¿no? No se fue formando por etapas. Si hablamos de su edad geológica, según los estudios que se han hecho, se divide en dos partes. La América del Norte, que se desprendió de la Eurasia, que era un bloque antiguo que existía, y América del Sur, que se desprendió de la Gondwana. Por eso cuando hacen estudios geológicos, se dan cuenta que tienen diferentes rocas, diferentes edades, una más antigua que la otra. Y cuando estas chocaron, producto del choque, se levantó América Central, ¿ya? Y el Caribe es producto de actividad volcánica, ¿no? En el mar. De ahí que se divide en dos etapas realmente, ¿no? América del Norte, América del Sur y, bueno, América Central, que fue la consecuencia del choque de los dos. A nivel cultural y económico se dividen en América anglosajona, los que hablan en el inglés, que son países desarrollados, donde la mayor parte de su población es mano de obra calificada, o sea, ellos que tienen un cartón universitario, un cartón de una carrera técnica, y América Latina, ¿no? Que está pintado de verde claro, que viene desde México hacia abajo, donde la mayoría habla el español, son países en vía de desarrollo, por no decir países atrasados, ¿no? Claro, hablan el español que proviene del latín, como dicen por ahí, ¿no? Y su nivel económico pues es mucho menor, o sea, son países primarios exportadores, ¿no? Venden carne, venden soya, venden minerales, etcétera, ¿no? Entonces, por más que son parte de un mismo continente, culturalmente, por los grupos que fueron invadidos o colonizados, ¿no? Y el desarrollo que tienen, pues, obviamente, eso ha generado la diferenciación, ¿no? Ahora, en América en general predomina la población urbana, la población como tú, como yo, que vivimos en ciudad, ¿ya? Que vivimos en ciudad. Los más poblados, Estados Unidos, con 330 millones aproximadamente, ¿no? Brasil con 210 millones y México con 127. Se convierte en los 3 países más poblados de América, ¿ya? Si hablamos de IDH, justamente por aquí Denise nos decía, ¿no? Ajá, que la Argentina y Chile tienen IDH muy alto, están muy cercanos al número 1 para Sudamérica. Y Canadá y Estados Unidos tienen IDH muy alto para América del Norte, ¿no? Entonces, estos son los 4 países, ¿no? Que tienen el IDH muy alto, ¿no? Entonces, vemos por aquí, por ejemplo, la zona de Vancouver en Canadá, ¿no? Esta vez es su zona comercial financiera, esos grandes edificios muy modernos, ¿no? Una zona turística. Y la zona más pobre es Haití, tiene un IDH bajo, ¿no? Claro, realmente uno siempre quiere ir a un lugar mucho mejor, mucho más desarrollado. Uno siempre ve Estados Unidos, ve qué problemática hay para los migrantes, ¿no? Pero a veces nos olvidamos en nuestra necesidad de ir a un lugar mucho más desarrollado de los lugares pobres, ¿no? Haití, por ejemplo. Haití creo que hace 60 años recién se ha convertido en república, fue colonia también, ¿no? Y hace poco se independizó, ¿no? Y eso generó pues su alto grado de pobreza, ¿no? Y en el 2010 hubo terremoto, un fuerte terremoto en Haití, ¿no? Bueno, tú tendrías que 6 años, algo por ahí, ¿no? Entonces obviamente no, ni te acordarás. Y ahí es cuando uno volteó a ver Haití, ¿no? Bueno, Haití está por aquí, pero uno voltea porque si uno siempre ve a Europa, siempre ve a Estados Unidos, pero no ve lo más cercano a nosotros, ¿no? Y ahí se conoció un poco más de la realidad de Haití, la situación económica muy pobre, que es muy parecida a los pueblos jóvenes aquí en las ciudades. La gente no tiene escasez de servicios de agua
luz eléctrica, no saben qué cosa es el internet, ¿no? Gente pobre, extremadamente pobre, así como hay en el Perú, ¿no? Pero en Haití, pues, el terremoto como que generó más daño todavía, ya de lo que estaban, el terremoto generó mucho daño, las fotografías del terremoto fueron muy fuertes, ¿no? Cuando uno veía pues la cantidad de gente que había fallecido y que no se daban abasto para poder sepultarlos, cómo los cuerpos estaban tendidos, descomponiéndose en las calles y la única manera era meterlo en fosas comunes, ¿no? Ya sin identificación, porque ni habían sobrevivido los familiares, ¿no? Entonces, fue algo muy fuerte, yo me acuerdo que vi esas imágenes y me chocaron, ¿no? Y yo me imagino que tus papás, que también pues ya son gente mayor, grande, pues ve la problemática, ¿no? Y uno dice, pobre Haití, ¿no? A veces uno quiere ver siempre lo mejor, pero también tiene que ver lo peor para ver la desigualdad, ¿no? Económica. Y que esto no es justo, ¿no? En nuestro país también hay desigualdad, obviamente, y obviamente uno tiene que tratar de superar, de salir adelante, ¿no? Y en nuestra sociedad una manera de escalar socialmente, ¿no? Salir de pobre a clase media, clase alta, es siendo profesionales, ¿no? Lamentablemente no es la única, no es el único camino para progresar, obviamente hay comerciantes que tienen mucho ingreso económico, ¿no? Pero socialmente no escalan mucho, ¿no? En cambio, ser profesional, ya sea de una carrera técnica, de una carrera universitaria, te ayuda a tener ingreso económico y también ir escalando socialmente, ¿no? Por eso muchos como tú se están esforzando. Hoy día 26 que tal vez deberían estar abriendo todavía sus regalos, ¿no? Que Papá Noel les trajo, siguen haciendo el esfuerzo de entrar a las clases, ¿no? Claro, la pobreza en Haití pues es muy, muy alto, ¿no? Como dicen por aquí. Por aquí Denis nos dice, ¿no? Se dice que Haití perdió el 98% de su área boscosa, ya que ellos se recursean de la producción de carbón. Uh-huh. Es que es lo que tienen, ¿no? Bosques los quemarán, me imagino, para hacer carbón, para que entre algo, ¿no? A su economía. Muy bien. Ahora, vamos a la parte geográfica, ¿no? Hablamos de principales cordilleras de América del Norte. Bueno, en América del Norte tenemos esta cordillera de acá, ¿ya? Esta es la cordillera de los Apalaches, o también llamado Montes Apalaches. Montes o cordillera Apalaches al final es lo mismo, ¿ya? Se ubica en la parte este de Norteamérica, entre Canadá y Estados Unidos, y es considerado una de las cordilleras más antiguas del planeta Tierra. No todas las cordilleras se han formado en la misma, al mismo tiempo, ¿no? Se forman en diferentes etapas. La cordillera de los Apalaches es una de las más antiguas porque se dice que tiene como 500 millones de años de antigüedad. O sea, esta cordillera está desde antes de los dinosaurios, ¿no? Entonces, si esas cordilleras pudieran hablar, nos dirían cómo era la Tierra hace mucho tiempo atrás, ¿no? Este hecho que sea muy antigua hace que tengan minerales muy, muy raros, muy escasos también, ¿ya? Tiene, por ejemplo, bastante hierro, ¿no? El hierro que es muy comprado actualmente para hacer el acero, que es la base para la industria, para hacer los rascacielos, por ejemplo, para la industria pesada. Y tiene carbón también, que es un hidrocarburo, que no es petróleo también, pero tiene también carbón, que en la actualidad el carbón ya no se utiliza mucho, ¿no? Porque se ha descubierto que es recontra contaminante, ¿no? De la década del 60, 70 en el mundo prácticamente se dejó de usar el carbón y se empezó a usar el petróleo y luego ahora el petróleo ha sido desplazado pues por el gas natural, ¿no? Pero Estados Unidos todavía, gran parte de su fuente energética viene de la quema del carbón. Eso explica también porque Estados Unidos es un gran productor de GI, pues es uno de los grandes responsables del calentamiento global. Ahora, ¿por qué usa carbón si libera más GI que el petróleo, que el gas natural? Porque es mucho más barato, ¿no? Al ser un producto desfasado, es mucho más barato.
pero al diablo el medio ambiente, la naturaleza, ¿no? Entonces hay muchas empresas que prefieren ahorrar en costos, ¿no? Porque Estados Unidos tiene que ser competitivo contra China, contra Alemania, ¿no? Contra otros países a nivel industrial, por eso prefieren usar fuentes energéticas como el carbón, que es recontra contaminante, ¿no? Pero daña el medio ambiente, ¿no? Claro, por sus intereses económicos. Ahora, alrededor de la cordillera de los Apalaches está la industria siderúrgica, tanto de Estados Unidos y Canadá, ¿ya? Tanto de Estados Unidos y Canadá. Entonces, alrededor de esta cordillera hay muchas industrias. La Ford, por ejemplo, que es una empresa de automóviles norteamericano, ¿no? Tiene sus plantas por aquí, porque es una zona donde hay hierro, pues, ¿no? Y carbón como fuente energética, obviamente, ¿ya? Entonces, por eso que una buena parte de la clase media, ¿no? La clase media, la clase profesional, los técnicos, ¿no? Están aquí. Cuando cuando China empezó por su mano de obra barata, ¿no? Empezó a traer muchas empresas extranjeras, también la Ford se fue, ¿no? La Ford se va de Estados Unidos y se va a China a producir sus carros. Y no solamente pasa con la Ford, pasa también con otras marcas, ¿no? Y muchos de los trabajadores de estas empresas fueron despedidos porque las empresas cerraron, obviamente, ¿no? Y esto generó lo que se conocía como el cinturón oxidado, ¿no? De Estados Unidos, porque hubieron mucha gente desempleada, descontento, al ver que perdían su trabajo, sus fábricas cerraban para ir a producir a China, que era mucho más barato. Y esto fue una de las causas por la cual Donald Trump llegó al poder, lo catapultó, porque él decía, ¿no? Si yo llego al poder, voy a devolver la antigua gloria a Estados Unidos, la gloria que los demócratas con Obama han hecho que se pierdan, ¿no? Y voy a obligar a que regresen las empresas, voy a generar las condiciones para que las empresas reabran, ¿no? Entonces mucha gente que había sido desempleada vio con esperanza que podían volver a trabajar y por eso dicen los especialistas que entre una de las causas que le ayudó a Donald Trump a llegar al poder fue eso, ¿no? Ahora todos sabemos pues que Donald Trump no ha sido reelegido, ¿verdad? Y una de las causas es que no tuvo una lucha frontal contra el COVID, ¿no? Estados Unidos ha mejorado su posición mundial contra China, contra Rusia, porque lo estaba perdiendo. Con el gobierno de Donald Trump lo ha mejorado, nadie lo puede negar eso. Pero lo que pasa es que Donald Trump pues no peleó fuerte contra el COVID y ha habido mucha gente mayor que ha muerto, ¿no? Y todavía tú sabes por la noticia que en Estados Unidos pues no es obligatorio como aquí en el Perú usar la mascarilla, ¿no? Protectora. Bueno, eso y otros errores que tuvo Donald Trump hicieron que al final no fuera reelegido, ¿no? Otra cordillera, esta de acá, la cordillera de las Rocosas o la cordillera de las Rocallosas, ¿ya? Esta cordillera es una cordillera joven, es contemporánea con la cordillera de los Andes, o sea, tendrá pues sus 65 millones de años, es jovencita, ¿no? Y corre paralela, como tú ves, a las costas de Estados Unidos y Canadá. Aquí vemos su imagen, ¿ves? Y mira cómo la lluvia o la nieve, ¿no? Ha ido rompiendo las rocas, ¿no? Acá hay desgaste glaciar, ¿no? La lluvia tal vez, ¿no? Y vemos cómo esas rocas han caído, ¿no? ¿Ve? Y se han depositado, ¿ve? Acá vemos el famoso bosque de coníferas, ¿no? La taiga. Por ahí están los lobos, el oso yogi corriendo, ¿no? Etcétera, haciendo sus travesuras. La cordillera de las Rocosas o Rocallosas, ¿ya? Es una cordillera donde es polimetálica, así como la cordillera de los Andes, polimetálica. Tiene oro, plata, cobre, zinc, plomo, combustible fósil, petróleo, carbón también tiene, ¿no? Pero en menor cantidad que el carbón que hay en los Apalaches. Es una cordillera también que ayuda a la industria norteamericana y canadiense. Bueno, en la cordillera de las Rocosas, ¿qué vamos a encontrar? El Gran Cañón. No sé si tú habrás escuchado del Gran Cañón, ¿no? El Gran Cañón se le llama así por ser el cañón más largo del mundo. Tiene más de 300, en Estados Unidos, tiene más de 300 kilómetros de largo.
Y tal vez en las películas lo has visto, ¿ya? Si es que ves películas norteamericanas, ¿no? Pero si es que no, tal vez has visto, bueno, no es de tu generación, pero tal vez has escuchado de un dibujito que había, el de el Correcaminos y el Coyote. Ajá, muy bien, el Correcaminos y el Coyote, así es. El Correcaminos y el Coyote es un dibujo ambientado en el Gran Cañón, ¿ya? Entonces, cuando el Correcaminos se subía a la cima de una montaña y con sus binoculares veía por dónde iba el Correcaminos, ya esa montaña pertenece a la Cordillera de las Rocosas, ¿no? Ese lugar por donde corretean, esos son pues el Gran Cañón. Entonces, el Gran Cañón es un cañón muy largo, ¿no? Que se ha formado en esta cordillera, ¿ya? Otra cordillera, la cordillera de, a ver, alguien dice, el cañón, Denis dice, el cañón del Colca de Arequipa es 3 o 4 veces más profundo que el Gran Cañón. Claro, el cañón del Colca es un cañón profundo, es uno de los más profundos del mundo, pero el Gran Cañón, como dicen, no es muy profundo, pero sí es muy largo, es el más largo de todos. Otra cordillera, la cordillera de los Andes, obviamente aquí en Sudamérica. Esto sí lo hemos hablado en temas de relieve andino, sí lo sabemos, ¿no? Sabemos que se ha formado por el choque de la placa Nazca y Sudamericana, que es considerada la cordillera más larga del mundo, con casi 7.000 kilómetros, que recorre desde Venezuela, pasando por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, y que es una cordillera polimetálica, ¿verdad? Tiene estaño, tiene uranio, tiene aluminio, tiene oro, hierro, etcétera, una gran cantidad de metales. No que nosotros, todos los países andinos, como Perú, como Chile, como Ecuador, etcétera, aprovechamos para vender al mundo, ¿no? Por eso que somos países primarios exportadores. Es famosa porque aquí se concentra una gran cantidad de nevados tropicales, esos nevados raros de ver, ¿no? Nevados cercanos al ecuador terrestre, ¿ya? Su punto más alto de toda la cordillera de los Andes está en la Argentina, en la zona del Aconcagua. Y aquí en la cordillera de los Andes también está el volcán más alto a nivel continental, ¿no? Que es el volcán Ojos de Salado de Chile. Cordillera de los Andes. Esta sí, por aquí ya avanzamos bastante porque esta sí la conocemos y más seguro que te pregunten de esta, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ríos, ríos. Ríos de América del Norte. Ya, en América del Norte el río más importante es el río Mississippi, Missouri, o simplemente le llaman el Mississippi, ¿ya? El Mississippi, Missouri o el Mississippi. Este río de acá es el río más largo y caudaloso de América del Norte, el más largo y caudaloso. De todos sus ríos es el que lleva más agua, ¿ya? De América del Norte, está recorriendo la parte central prácticamente de Estados Unidos, ¿no? Es un río navegable, ¿no? Navegable y es un río uso agrícola. Alrededor, en su valle, ¿ya? Y en su llanura, porque acá hay zonas de praderas, ¿no? Se produce una gran cantidad de granos, por eso que acá le llaman el granero del mundo, tanto el valle del Mississippi como la pradera alrededor o las llanuras, como dicen acá, alrededor del Mississippi. Gran producción de granos de trigo, de cebada, de arroz, por ejemplo, ¿no? Ese grano es recogido en los barcos que navegan por el río Mississippi y desembocan aquí. Aquí al final del Mississippi, date cuenta que él desemboca en delta, ¿no? Recuerda que se dice que un río desemboca en delta cuando desemboca de forma ramificada, así como ese que tiene tres deditos, ¿no? Tres deditos, así, tres deditos, ¿ya? Y aquí hay un puerto, el famoso puerto de Nueva Orleans, ¿no? Ese nombre, de Nueva Orleans, que es el puerto más importante del río Mississippi. Por ahí salen los barcos por el puerto de Nueva Orleans y llevan el arroz, el trigo y la cebada al mundo, ¿no? Por eso cuando uno va a veces al mercado y ve los sacos de arroz, dice, ¿no? Rice. Entonces,
es arroz en inglés. Entonces quiere decir que aquí al Perú llega arroz norteamericano. Y ese arroz muy probablemente un 90% ha salido de el valle del Mississippi, por el puerto de Nueva Orleans, ¿ya? Donde desemboca en el Golfo de México, en esta zona media redondita, este es el Golfo de México, que pertenece pues al Océano Atlántico. Río Mississippi, el río más largo y caudaloso de América del Norte. Otro río, este es el río Colorado, este es el que forma el Gran Cañón. Por eso cuando el coyote, por ejemplo, le iba mal y los trucos no le salían, él colocaba dinamitas para hacer volar a las rocas que le cayeran al correcaminos y quedara aplastado, ¿no? Ajá, la dinamita marca Acme, ¿no? Que fue se hizo muy conocida con ese dibujito. Y al final todas las trampas le fallaban, ¿no? Y había momentos en los cuales él caía por un risco, ¿no? Y al fondo se veía como un hilito de agua. Ya, ese hilito de agua que dibujaban es el río Colorado, que con la fuerza de sus aguas fue erosionando, fue desgastando a la cordillera de las Rocosas y formó el Gran Cañón. ¿Ya? Entonces el río Colorado pasa por Estados Unidos y México, ¿no? Y aquí se forma el Gran Cañón. ¿Ya? ¿Dónde desemboca? Desemboca aquí por el Golfo de California al Océano Pacífico. Esta cosita de acá es como una tripita que sobresale. Esta es California, pues, ¿no? Por ahí está el zorro contornado, correteando y salvando a los pobres de las injusticias. Es. Vamos a ver. Y por acá tenemos estas manchas blancas que ves acá. Acá hay varias manchas blancas, ¿no? ¿Sí? Estas manchas blancas significa que son lagos, ¿ya? Recuerda que en la etapa del hombre primitivo, nuestro planeta pasó por épocas de glaciación, ¿no? Se cubrieron de grandes capas de hielo, ¿ya? Y luego viene la desglaciación, en la cual esas capas de hielo se derriten, obviamente. Gran parte de esa agua fue a parar a los océanos, salió del continente, pero parte del agua se quedó amontonado dentro del continente formando lagos, ¿no? El lago del Oso, del Labrador, etc. Y acá hay 4 lagos juntos, el Superior, el Hurón, el Michigan, el Lady, el Ontario, entonces son como 5. Estos lagos juntos forman los grandes lagos. ¿Ya? Hay un río que agarra el agua de los 4 lagos, porque estos lagos están conectados por medio de pequeños canales, están conectados, y los saca y los lleva al Océano Atlántico. Este es el río San Lorenzo. El río San Lorenzo es el gran colector o efluente, porque retira las aguas, capta y retira las aguas de los grandes lagos, ¿ya? Aparte es un río fronterizo entre Estados Unidos y Canadá. A su alrededor hay ciudades muy importantes, ¿ya? Como Quebec, como el mismo Nueva York, por ejemplo, ¿ya? Y muchas industrias. Este río es navegable también, ¿ya? Entonces sube para entrar a recoger la mercadería, las lavadoras, los carros, las cocinas, ¿no? Hechos por la industria, y los saca por este pequeño canal y de ahí lo reparte al mundo, pues, ¿no? Entonces, mientras que el río Mississippi es el río más largo y caudaloso de América del Norte y es un río muy importante para la agricultura, mientras que el río Colorado formado del Gran Cañón, una zona muy turística allá en Estados Unidos, el río San Lorenzo es un río industrial. Aparte de que saca las aguas de los grandes lagos, es un río muy usado para la industria, para que de esa manera pueda sacar la producción tanto canadiense como norteamericana. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos estos ríos importantes de América del Norte. Para América del Norte. Sí, son los más conocidos. Ahora, para América del Sur, bueno, si hablamos de América del Sur, obviamente por ahí tiene que estar el río Amazonas, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, ¿qué río tenemos acá? Ah, no, no han puesto el Amazonas, han puesto al río de la Plata. Bueno, cuando un peruano escucha Río de la Plata, al toque piensa en Argentina, ¿no? Claro.
El río de la Plata es un pequeño río, es este pequeño tramo de acá nada más, ¿ya? Es un río que se ha formado, ¿ya? Por la fusión, o sea, la confluencia del río este de acá, este es el río Paraná y este es el río Uruguay. Los dos ríos se han juntado y han formado al río La Plata. Le llaman La Plata uno porque dicen que antiguamente llevaba pepitas de plata o también por el color medio oscurito que tiene, ¿no? Bueno, ya está. Este río ya es un río fronterizo entre Argentina y Uruguay. Y desemboca en el estuario más grande del mundo. Un estuario, recuerde, si un río cuando desemboca en varios canalcitos, tipo de deditos, se llama delta, un río se dice que desemboca en estuario cuando desemboca en un solo canal. ¿Ve? Este río desemboca en un solo canal, pues se dice que es estuario. Él tiene el estuario más grande del mundo, ¿ya? El estuario más grande del mundo lo tiene el río de la Plata. Por eso es el más conocido a nivel internacional. Y obviamente los argentinos y los de Uruguay están pues recontra felices, ¿no? Recontra felices, ¿ya? Río La Plata, el que tiene el estuario más grande del mundo, donde desemboca en el Océano Atlántico. Debajo de él se ha encontrado un gran depósito de agua subterránea, el famoso acuífero del Guaraní, no sé si habrás escuchado, que se considera una gran reserva de agua dulce, ¿no? Y que obviamente es guaraní, o sea que lo van a usar los uruguayos, los paraguayos, los argentinos, ¿no? Generalmente para esta zona, ¿ya? Río La Plata, ¿por qué es famoso? Porque desemboca en estuario, el estuario más grande del mundo. A sus orillas está la frontera, acá abajo está Argentina, acá arriba está Uruguay, Montevideo y Buenos Aires a un costado también del río La Plata. ¿Ya? Es un río navegable, es un río muy turístico. Por aquí Denise dice, el lago Hurón, ese es un lago de los norteamericanos, de América del Norte, ¿no? ¿Es el segundo lago más grande de América anglosajona? Sí. Claro, el más grande para América del Norte es el superior, ¿no? Y luego le sigue el Hurón, el segundo más grande. Tienes razón, Denise. Ya, otro río, ahora sí, el Amazonas, ¿no? El Amazonas, el más largo del mundo, el más caudaloso del mundo, de la cuenca más grande del mundo, ¿no? ¿Por qué países pasa? 3. Nace en Perú, de ahí, nace en Perú de la Unión, ¿verdad? De la confluencia del río Marañón, ¿con qué río te acuerdas? A ver, por el chat. El río Amazonas nace de la unión del Marañón, ¿con quién? ¿Con el Junín? No. Con el Ucayali, ajá, claro. Nace de la unión del río Marañón con el río Ucayali, ¿no? Allá en Loreto, Perú, sale del Perú, pasa por un pedacito de Colombia y la mayor parte lo hace por Brasil, ¿no? Pues recorre estos 3 países. Muy bien. Río más largo, más caudaloso y de la cuenca más grande del mundo. Es un río que transporta un gran volumen de agua, ¿no? Y es un río navegable, es un río comercial, es un río turístico, ¿no? Muy usado como medio de transporte. Principales afluentes, el Putumayo, que sabemos es un río fronterizo entre Perú y Putumayo es un río que sirve de frontera natural entre Perú y Colombia, muy bien, Fran. El río Yavarí, que es un río que sirve de frontera natural entre Perú y Brasil, ahí está Piero dando la hora, muy bien. Yavarí, Perú y Brasil, ¿no? Y otros ríos como el río Negro, etcétera. Muy bien. Río Amazonas. Él desemboca en estuario en el Océano Atlántico, ¿ya? Río Amazonas, el más largo del mundo, el más caudaloso del mundo, el de la cuenca más grande del mundo, ¿no?
Y el de acá, este es el río Orinoco. Bueno, cuando uno escucha Orinoco, al toque piensa en Venezuela, ¿no? Pero el Orinoco no solamente es de Venezuela, también es de Colombia. Él nace en las alturas de la frontera colombiana y de ahí viaja a Venezuela. Pues es un río de ambos países y a la vez es fronterizo. Un tramo de él sirve de frontera natural, ¿ya? Es un río que desemboca en delta. Bueno, acá no lo han hecho, tal vez por el tamañito, no se ve, ¿no? O sea, desemboca de forma ramificada en delta en el océano Atlántico. Río Orinoco es un río muy importante para los venezolanos, obviamente, ¿no? Es un río insignia. En Europa, entramos a ver a Europa. A ver, Europa, el continente viejo, ¿no? Le llaman así porque es un continente antiguo a nivel histórico, porque comparado a nosotros nos lleva más de 2000 años de antigüedad. Por eso que también sus pueblos, sus culturas son más maduras, son más estables, ¿no? Y también porque es un continente envejecido, pues, ¿no? El viejo mundo, como dice, claro que sí, por acá Kenneth. Característica, es el segundo continente más chico, ¿no? Después de Oceanía, es pequeño. Es un continente densamente poblado. Claro, producto de la migración más que nada. No es que los europeos mismos quieran tener muchos hijos, ¿no? La tasa de natalidad acá es muy baja, ellos no quieren tener muchos hijos. Es producto de la mentalidad, ¿no? Cada cultura es diferente. Acá en los peruanos, nosotros culturalmente soñamos con casarnos con nuestro príncipe azul, con nuestra princesa, ¿no? En el caso de los chicos, y formar una familia con 2 hijitos, ya máximo 3, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Ese es el sueño, ¿no? De formar una familia feliz, ¿no? Pero en Europa no, ¿no? En Europa la idea es tener una profesión, un negocio que sea rentable, ¿no? Y poder viajar, conocer el mundo, o sea, la idea es diferente, ¿no? Y si me caso, bueno, me casaré ya maduro, ¿no? Ya vivido a los 30, 35, ¿no? Y si tengo un hijo, tendré uno, ¿para qué más, no? La idea es diferente, cada cultura es diferente, ¿no? Son cuestiones culturales. Eso hace que se esté envejeciendo. Europa es un continente muy envejecido, ¿no? Y para revertir esto, muchos países hacen campañas, ¿no? El otro día estaba viendo un documental que hablaba que hay un país que en el día de su independencia, ¿no? Es el día así como tú celebras la independencia de tu país, qué mejor que tener un hijo, dice, ¿no? Entonces, el día de la independencia y el día del amor. O sea, todos a procrear ese día de la independencia. O sea, aquí en el Perú sería una falta de respeto, ¿no? Que uno celebra por la independencia y dice ya, o sea, ese mismo día también a hacer hijos. Pero allá es tanta la desesperación, ¿no? Incluso hay países en los cuales si tienes un hijo, te dan vacaciones pagadas todo un año, ¿no? Aquí en el Perú son 3 meses, me parece, ¿no? 45 días antes de dar a luz, 45 días después de dar a luz. Pero allá en Europa es un año, tanto para el varón, al papá y a la mamá, a ambos, ¿no? Para que aprovechen, estén juntos, disfruten de su hijo, ¿no? Y de esa manera sean un modelo a seguir, ¿no? Para que las demás parejas europeas se animen. Pero eso es generalmente política para europeos, ¿no? No para migrantes. A los migrantes no hay ninguna facilidad. Generalmente esas son facilidades para europeos, pues, ¿no? La mayor parte de su población vive en ciudad, población urbana, mira el 72%, son muy urbanos ellos, ¿no? Y densamente poblados, producto de que son países pequeños también, ¿no? Territorialmente son países pequeños. Por ejemplo, nuestro departamento, el Loreto, es tamaño de un país europeo. Para nosotros es un departamento, pero para ella es como un país, ¿no? Y eso hace que también, al ser territorios muy chiquitos, sean muy densos, mucha concentración de habitantes por kilómetro cuadrado. Está en proceso de envejecimiento poblacional debido a la baja tasa de crecimiento, lo que implica que hay una baja tasa de natalidad y una alta esperanza de vida. Claro, la mayor
esperanza de vida como continente lo tenemos en Europa, ¿no? Usted ha visto, por ejemplo, con alegría cómo la vacuna Pfizer ya se está aplicando en Europa, ¿no? Y la primera persona en recibir la vacuna fue una señora de 90 años. Y tú la veías, la señora no parecía 90 años, ¿no? Yo la vi y dije que esa mujer tiene 90 años, imagínate una peruana de 90 años, ya tiene Alzheimer, ya no puede caminar, ya está encorvadita, ¿no? Más delgadita su rostro, pero esa mujer que recibió la vacuna, bien por ella, ¿verdad? 90 años y se veía pues recontralúcida, joven, ¿no? No tan acabada. Entonces, es que también hay que tener en cuenta que el estilo de vida influye mucho, ¿no? Ten en cuenta que ellos son mano de obra calificada, ¿no? Casi todos son profesionales, o por lo menos tienen una carrera técnica, también son profesionales. Entonces, no vas a comparar pues alguien que tenga una carrera técnica, que trabaja 8 horas al día, ¿no? Descansan sábados, domingos, con alguien que es un comerciante que trabaja pues 10 horas, 12 horas, ¿no? Y que no descansa, salvo los días que, como Navidad, ¿no? Entonces, el estilo de vida también mata, cansa, desgasta el cuerpo, ¿no? Por eso que también tus papás se preocupan mucho para que tú seas profesional y cuando ya seas un adulto, tengas tus 25 años, tengas tu carrera, tu cartón de una carrera técnica o tu cartón de una carrera universitaria, para que tengas un trabajo más descansado, menos exigente y que tengas una buena calidad de vida y socialmente escales, ¿no? Subas. Eso es una de las buenas consecuencias, podemos decir, de ser mano de obra calificada, ¿no? Países más poblados, Rusia, Turquía. Esto me llamó la atención, ¿no? Porque yo tenía la falsa idea de que Turquía era asiático nada más, ¿no? Por las películas turcas que llegaron hace 2 años por el Canal 2 que se veían, ¿no? Entonces yo pensaba que Turquía solamente era de Asia, pero también tiene una parte de Europa. Ahí está, mira, ve a Alexander con su amor de familia, Feriná. Yo no he visto ninguna. Sí he visto que está el boom, ¿no? Hace 2 años de las novelas turcas, no he visto ninguna, sinceramente, pero sí he visto bastante comercial. Sherezade, ajá, esa sí fue una de las primeras que llegó, creo, ¿no? Y fue un éxito. Sherezade con Onur, dice por ahí Kenneth. La chica es muy hermosa, el señor también es muy guapo, ¿no? Pero no, nunca llegué a ver la novela, ¿no? La novela, pero sí, se hicieron muy famosos. Y yo pensaba que, que, que era solamente asiática, ¿no? Pero también tiene parte de Europa, así como Rusia, ¿no? Rusia también tiene una parte de, de, de Asia como de Europa. Ah, Fatmagul. Ah, Fatmagul sí me llamó la atención por la trama, ¿no? Por la trama, muy dura para una mujer. Traté de seguirla por YouTube, la película, pero, la novela, pero nunca llegué a terminar, ¿no? Pero sí creo que al final tuvo un final feliz, ¿no? Alemania es el corazón industrial de Europa. Antes era Inglaterra, ¿no? Inglaterra también se defiende, pero generalmente es Alemania en la actualidad, ¿no? Entonces, mientras que aquí en Sudamérica el corazón industrial es Argentina y Brasil, por eso que en Argentina el 70% de su gente es mano de obra calificada, son profesionales, son técnicos, ¿no? En el Perú, los que somos mano de obra calificada, o sea, vamos a universidad, tenemos carrera técnica, somos como el 13%, somos muy poquitos. En cambio, en Argentina son como el 70%, imagínate, ¿no? En Alemania, pues ese debe estar ahí entre el 80, 90%. También hay granjeros alemanes, también hay ganaderos, pastores alemanes, obviamente, pero la mayoría son mano de obra calificada, ¿ya? La mayoría de sus países tienen IDH alto y muy alto, ¿no? Ahí está Noruega, habíamos visto al inicio, y Suiza, como los países con el IDH más alto del continente y del mundo, ¿no? Y del mundo. Eso para Europa, muy bien. Si hablamos ya por la parte física, vamos a hablar de sus cordilleras. La cordillera del Cáucaso o los montes Cáucaso también le llaman. Es una cordillera no muy grande, pequeña nomás, que está cruzando territorio de Rusia, Georgia, Azerbaiyán y Armenia, ¿no? Es la cordillera más alta de Europa,
¿Ya? Tal vez de Europa tú has escuchado más de los Alpes, ¿no? Los Alpes suizos, donde la gente va a hacer esquí y todo lo demás, etcétera, ¿no? Es una muy turística los Alpes, nadie niega, Jorge Chávez, ¿no? Cruza los Alpes suizos, por ejemplo. Por eso que los Alpes para nosotros nos suena más. Pero si hablamos de la cordillera más alta de Europa, es la cordillera Cáucaso. Su punto más alto, ahí está, el Elbrus, ¿no? El monte Elbrus, el pico Elbrus, con sus 5.642 metros, lo convierte en el más alto, para Europa, ¿ya? Es una cordillera que tiene petróleo, tiene carbón, por lo tanto la industria está a su alrededor, ¿no? Y gas, mira, altos recursos de hidrocarburos, ¿ya? Y a la vez es una cordillera límite entre Europa y Asia, así como en el Perú, la cordillera del Cóndor, sirve de frontera entre Perú y Ecuador, ¿ya? La cordillera del Cáucaso sirve de frontera entre Europa y Asia, entre dos continentes, ¿no? Cáucaso, la más alta de todas, limítrofe entre Europa y Asia. Otra cordillera, la cordillera de los Urales o los Montes Urales. Esta es considerada la cordillera más vieja de todas, la más vieja de todas. Esta tiene como 500 millones de años. Al ser tan vieja, ¿no? El viento, la lluvia, el hielo, la ha ido desgastando. Por eso que no es muy alta, ¿no? Mira su cumbre, está como carcomida, como si un pericotito se lo hubiera carcomido, ¿no? Es por el desgaste. Y mira su altura, ¿ve? ¿Qué es eso? 1824, ¿qué es eso? Eso no es nada, aquí en el Perú no es nada, ¿sí o no? A esa altura está Chosica. Entonces, pero para esta cordillera es su punto más alto. Entonces, es una cordillera muy antigua. Por eso que es baja, por eso es que, ¿no? Tiene minerales valiosos también como el hierro, ya sabes que el hierro es para industria siderúrgica, para hacer acero, etcétera. El tamaño de mi cerrito, dice Alexander. Tiene carbón y tiene petróleo. Estos son condimentos ingredientes muy importantes para la industria, ¿no? Ahí está su bosque de coníferas, ¿no? Ahí deben estar sus osos, ¿no? Sus lobos, los búhos, ¿no? Por aquí, por la cordillera de los Urales, ¿ya? ¿Por qué es importante? Aparte que es la cordillera más vieja de todas que hay, es la cordillera que sirve también de límite entre Europa y Asia. O sea, en conclusión, hay dos cordilleras limítrofes entre el continente europeo y el continente asiático, el Cáucaso y los Urales, ¿ya? Esta de acá es la famosa cordillera de los Pirineos, ¿no? La cordillera de los Pirineos, ¿ya? La cordillera de los Pirineos es una cordillera limítrofe entre España y Francia, ¿no? España y Francia. Tú sabes por historia, tu profesor te había comentado, bueno, yo me acuerdo de historia de colegio, ¿no? Que los moros eran árabes, ¿verdad? Un momento la cultura árabe se expandió y empezó a invadir Europa, ¿verdad? Invade Europa por aquí, por el famoso estrecho de Gibraltar, ¿no? Para entrar a la península ibérica, donde está Portugal y España, obviamente, y de ahí trató de entrar al interior de Europa, pero no pudo porque la cordillera de los Pirineos le atajó, una cordillera pues relativamente alta que dificultó, ¿no? Su traslado. Por eso que cuando uno ve cultura española, ¿no? Vemos que en España hay mezquitas, ¿no? O sea, que es una mezquita que generalmente uno lo relaciona con Alá, con árabes, con Asia, ¿no? En España, porque los moros llegaron ahí, ¿no? Pero no pudieron penetrar a Europa Central porque la cordillera de los Pirineos los atajó. La cordillera de los Pirineos, cordillera limítrofe entre España y Francia. También, Denise, también es frontera entre Andorra y España. Andorra, me parece que es un principado, ¿no? Es un pequeño estado. Ahí está, ¿ya? Entonces, ahí está, cordillera Urales y los Pirineos. Esta siempre he preguntado por los Pirineos, o sea, siempre me preguntado, ¿cómo se llama la cordillera que sirve de frontera entre España y Francia? Pirineos. Por eso es recontra conocido, conocidazo la cordillera de los Pirineos, ¿ya? Principales ríos. Si hablamos de ríos, tenemos el río Volga, este de acá.
El río Volga es el río más largo y caudaloso de Europa, ¿ya? Es un río que lleva bastante agua, pues contra caudaloso, y que en la época de la URSS, ¿no? Cuando la URSS existía todavía, fue muy aprovechado. Los de la URSS hicieron muchos canales de regadío para aprovechar el gran caudal del Volga y llevarlo y ampliar la frontera agrícola. De esa manera la producción de alimentos iba a aumentar para una URSS con gran hambruna, ¿no? Con gran pobreza. También los de la URSS construyeron aquí, por ejemplo, varias centrales hidroeléctricas, como 8 centrales hidroeléctricas, ¿no? Para aumentar obviamente su potencia energética y de esa manera mejorar la calidad de vida de la población, pero también destinarla a la industria armamentista, ¿no? Porque la URSS obviamente tenía que defenderse de la influencia capitalista, pues, ¿no? Entonces, los grandes obras que hoy día tiene el río Volga vienen de la época de la URSS, ¿no? Tanto para la agricultura como para la industria militar, ¿ya? Al construir tantas centrales hidroeléctricas, esto obviamente va a afectar a la vida acuática, porque el río Volga tiene peces, entre los peces tiene el esturión, no sé si has escuchado el esturión. El esturión, aquí en el Perú no hay, por lo que sé, no tengo mucha noticia, nunca he escuchado a alguien que hablando de esturión aquí. El esturión es un pescado, ¿ya? De la cual se saca el caviar, ¿no? Tú has visto, pues, ajá, así como dice Piero, el caviar. El caviar es el huevito del esturión, ¿no? O sea, el esturión, los peces son ovíparos, ¿verdad? O sea, se reproducen por huevos. Entonces, cazan a las esturionas, bueno, esturión hembra en todo caso, y le sacan los huevitos que tienen, ¿no? Y eso es el caviar que come pues los millonarios, multimillonarios, los billonarios, ¿no? Como Paris Hilton, ¿no? Toda esa gente, el caviar. Entonces, el caviar justamente viene del esturión. Cuando se construyeron esas centrales, el esturión tuvo dificultades y empezó a morir, ¿no? Porque ya su ruta de viaje en el río Volga se había visto afectado. Y muchos se refugiaron en la parte baja, aquí en el delta, ¿no? Date cuenta que es de forma ramificada en el delta. Y en el mar Caspio, que es donde desagua el Volga, es donde el Volga entrega sus aguas. Por eso que al inicio hubo una gran mortandad de caviar, un gran descenso, por eso que Rusia bajó su producción de caviar, de exportar caviar al mundo, pero en la actualidad se está haciendo piscicultura del esturión, ¿no? Tanto en el delta del Volga como en el mar Caspio, que es donde entrega sus aguas el río Volga. Aquí vemos en la imagen que es un río navegable, ¿verdad? Por eso que acá vemos pequeños barquitos, cruceros, botecitos, ¿no? Y cómo han dejado parte de la ribera libre, ¿ve? Para que por ahí la población, los turistas puedan desembarcar. Mira sus puentes, ¿no? Puentes de concreto o de cemento, ¿no? Que conectan las riberas. Se ve muy, muy bonito, muy ordenado, ¿no? Estas construcciones en el río Volga. El río Volga es un río navegable, como estábamos diciendo, ¿ya? Y que desemboca en el mar Caspio, ¿ya? El mar Caspio realmente no es un mar, ¿no? Así como en el Perú, por ejemplo, tenemos en la selva de Madre Dios un zorro que le decimos lobo, ¿no? El zorro de crin, que le decimos lobo de crin. Al mar Caspio le dicen mar sin ser mar, realmente es un lago. El mar Caspio es el lago más grande del mundo. Es tan grande que cuando los científicos fueron a investigar le preguntaron a los lugareños, ¿cómo se llama esto? Mar Caspio. Entonces dijeron, bueno, si ellos le llaman mar Caspio, seguirá siendo llamado mar Caspio. Pero realmente no es un mar, ¿ya? Es un lago. Es el lago más grande del mundo. Siguiente río, este de acá, el río Danubio, ¿no? Tú seguramente que te han invitado, te has hecho tal vez, ¿no? Tus 15 años, te han invitado al 15 años de tus compañeritos de colegio, o te han invitado como el chambelán, ¿no? Para que bailes con la quinceañera. Habrás bailado el Danubio Azul. El Danubio Azul es una composición, es una música compuesta en honor
a este río. Ahora, no vas a pensar que el río Danubio es azul, no, el río Danubio es así, como tú ves, todo plomo, todo sucio, contaminado. Por eso que el compositor que vivía a las orillas del río Danubio, cuando salía a su ventana, a su balcón, se quedaba entristecido, ¿no? Porque el río Danubio estaba muy contaminado y porque su cielo era como de limo, un cielo gris, así oscuro, feo, ¿no? Entonces dijo, bueno, voy a componer en honor a este río, ¿no? Y lo voy a llamar Danubio Azul. Entonces, el río Danubio es el río más internacional de Europa porque recorre hasta 10 países, Alemania, Austria, Croacia, Hungría, Eslovaquia, Serbia, Rumanía, Bulgaria, Moldavia y Ucrania, 10 países. Pues se le llama el río más internacional de Europa y del mundo. También no hay otro río que cruce tanto, ¿ya? Segundo río más largo de Europa, se desplaza desde la parte central hacia el este, ¿no? Y mira, viene desde Alemania. Alemania es corazón industrial, ¿no? Entonces por aquí es un río navegable, ahí tenemos la imagen, es un río navegable, es un río muy turístico, los cruceros, por ejemplo, que te permite, si tú te subes en un crucero por la nube, vas a poder cruzar 10 países, ¿no? Conociendo pues sus palacios, ¿no? Sus hermosos palacios, conocer de su cultura. Y los cruceros son baratos, ¿ah? Mi hermana que vive en Europa me dice que los cruceros son baratos. Eh, una vez que vino yo me sorprendía, ¿no? Porque acá pues en el Perú nosotros no tenemos muchas condiciones, no teníamos, ¿no? Bueno, hemos mejorado un poquito con los años y con el esfuerzo. Y ella nos hablaba de crucero, yo he ido acá, yo he ido acá, yo he ido acá, yo he ido un montón, decía yo. Es que debe ser caro, le decía, ¿no? Los cruceros, no, es barato, me decían, ¿no? Son como 600 euros. Bueno, para nosotros 600 euros son como 2.500 soles, ¿no? Barato, decía. Ah, sí, eso es barato, sí. ¿Y por qué es barato? Le digo, ¿no? Lo que pasa es que en Europa hay muchos, la gente tiene su negocio, lo deja a alguien a cargo y se va a viajar. Esa es la cultura europea, viajar. ¿Por qué crees que no tienen hijos? Me decía. Y entonces hay tanta demanda de cruceros, hay tantas empresas, hay una sobreoferta, hay tantas empresas que ofertan que el precio es barato, me decía, ¿no? Yo al año me doy varios viajes, me decía, he conocido varios lugares, nos hablaban, ¿no? Entonces, aquí en el Perú, pues un crucero que, primero, nuestros ríos no son navegables, la mayoría, ¿no? Y si hacemos un crucero por los ríos de la selva, que si son navegables, sería caro, ¿no? Con todos los lujos que tienes en un crucero, obviamente, ¿no? Es un río turístico, es un río navegable, es un río contaminado, porque a sus orillas tiene ciudades, pero también industrias muy importantes, ¿ya? Y desemboca en delta, como tú te das cuenta, ¿ves? De forma ramificada, ¿no? De forma ramificada en el Mar Negro, en el Mar Negro, ¿ya? A Kennedy dice, ¿no? Le da miedo ahogarse. Claro, lo que pasa es que los peruanos, si es que no vive cerca del mar o a un río, no sabemos nadar, ¿no? No sabemos nadar. Yo, por ejemplo, no sé nadar. Siempre he querido aprender a nadar, pero nunca he tenido las condiciones económicas para meterme a una academia de natación, ¿no? Pero aquellos que viven cerca del mar, ¿no? O aquellos que viven cerca de un río, de hecho que saben nadar, aprenden, pues, ¿no? Por las mismas condiciones geográficas que tienen, nadar. En cambio, en Europa, no, todos saben nadar, todos saben esquiar, ¿no? Desde chiquitos, desde un año están nadando, esquiando a partir de los 7 años, ¿no? O sea, eso es normal, es su estilo de vida ya, ¿no? Crucero en el Rímac no se podría hacer porque el Rímac pues no es navegable, ¿no? Obviamente, no es navegable. El río Danubio, como dice acá, es considerado el río más internacional de Europa, ¿ves? Comunica la zona centro con la zona este, ¿no? Y es un río por la cual sale la producción industrial también, es un río industrial, turístico, industrial. Así como los picapiedras, dice, pero con el bote. Ah, la navegación en un río, pero al decir picapiedra. Es que no se puede porque no es navegable. Nuestros ríos generalmente de la costa no son navegables, ¿no? Salvo el Tumbes con un pequeño tramo. Asia.
Alguien hablaba de China, por ahí vi un chat que hablaba de China, ¿no? Del hijo único. Ajá. Ya, Asia es el continente más grande de todos, ¿ya? El más grande, ¿ya? Y no solamente es el más grande, tú sabes que es el más poblado, ¿no? Tiene el 60% de la población del mundo. O sea, al diablo los otros continentes, en Asia está todo, ¿no? Más de la mitad de la población mundial. O sea, nos podemos morir los africanos, los americanos, los europeos y la especie continúa. Hay éxito porque hay 60% de la población del mundo. O sea, los demás no somos nada comparado a Asia a nivel poblacional, ¿no? Más poblada y una gran cantidad de chinitos, obviamente, y de indios también, ¿no? Por ahí alguien decía del hijo único. Claro, esa ley del hijo único es para las parejas en China ciudad, en las ciudades chinas. Eso no aplica para los chinos del campo, porque también hay población rural. Date cuenta que la mitad de la población de China es del campo. ¿Ya? Entonces, ahí sí la ley permite que tenga 2 hijos, hasta 3 hijos, ¿no? Ten en cuenta que en la población rural el esfuerzo humano y el animal es muy necesario, ¿no? Entonces, si este señor tuviera varios hijos varones, le ayudarían más en la producción, ¿no? Por eso que ahí sí se permite. Muchos creen que toda China se aplica esa ley de un hijo por familia. No, eso es mentira, eso es mentira. Eso es solamente para la China ciudad, porque las ciudades chinas están pues recontra densas, producto de la migración, ¿no? Si yo soy un chino que cultiva arroz y veo que en las ciudades hay empleo, hay una mejor condición de vida, puedo progresar, me voy pues, ¿no? Y entonces para evitar que las ciudades chinas se sigan densamente poblando y esto genere pues problemas de falta de servicios, aumento de los precios de los terrenos, etcétera, han aplicado esa ley. Pero esa ley ya prácticamente ha sido abolida. Ahora ya hasta en la misma ciudad se permite 2 hijos. Me parece que hace 3 años creo que ha sido abolida esa ley. Porque ya después de varios años que se aplicó esa ley de un hijo por familia en ciudad, han visto las repercusiones, ¿no? Como decía Alexander, cuando la pareja, la mujer salía embarazada, se hacían una ecografía para ver el sexo del bebé y si era un sexo femenino, o sea, iba a ser una bebita, una niñita, la abortaban, ¿no? Ya sea de forma natural, o sea, de forma legal o ilegal, ¿no? O esperaban que naciera la bebé y la mataban, ¿no? Hacían todo para que muera, para que de esa manera la mujer pudiera tener la opción de tener otro hijo, ¿no? Y este caso que fuera pues un hijo varón. Por eso que los hijos varones de esa época sufren hoy día una gran presión, ¿no? Porque ellos tienen que hacerse cargo, son el hijo único. Ahora que sus padres son ancianos, tienen que hacerse cargo de sus padres, ¿no? Tienen que trabajar para mantenerse él y sus padres. Y a veces le es difícil conseguir una esposa, ¿no? También porque las mujeres, como hubo este infanticidio femenino, ha habido pues un descenso de mujeres. O sea, hay más varones chinos que mujeres chinas, entonces no todos los varones se van a casar. Y para casarse en China no es como aquí en el Perú, ¿no? Nos casamos por amor y nos vamos a invadir un cerrito o un desierto y colocamos nuestra chocita y con el tiempo progresamos, ¿no? Porque esa es la historia de muchas familias y lo cual es producto de nuestra realidad. Si te vas a casar en ciudad, en China ciudad, la mujer te pide como requisito, la familia de la mujer te pide como requisito que tengas una propiedad a tu nombre, ¿no? Una casa, un departamento. Nada que en alquiler, no, nada, a tu nombre, ¿no? Y que tengas un buen ingreso económico, capaz de sostener a tu futura esposa y a los futuros hijos. Por eso que también en la actualidad muchos chinos ya ni se quieren casar, ¿no? Son hijos únicos, tienen la presión de que van a sostener a los padres mayores y las altas exigencias de las mujeres chinas, que son escasas y que ahora ya están estudiando, tienen un mejor nivel educativo, son profesionales, ¿no? También hacen que muy pocos se puedan casar. Eso ha hecho que también la ley se flexibilice, ¿no? Para que ya puedan tener 2 hijos y tengan la parejita, ¿no? Varón y mujer, y de esa manera haya más mujeres en China también, ¿no? O sea, al final tuvo repercusiones. En su tiempo, el objetivo era bajar la población, controlarla, pero también genera otros problemas más, ¿no? La población en Asia generalmente es población joven, ¿no? O sea, de 15 años a menos.
Países más poblados, China, obviamente, casi con 1.000,5 millones. La India le sigue, Indonesia, ¿ven? Bueno, Indonesia está bien lejos, ¿no? Pero ese es el tercero más poblado. El IDH del continente es alto, ¿no? En general, como continente su IDH es alto, siendo Hong Kong, ¿no? Ex colonia, muy importante, ¿no? IDH muy alto, ¿eh? Rascacielos, departamentos de 25 metros cuadrados, imagínate. 25 metros cuadrados, ¿cuántos es? 2 cuartos, 2 dormitorios, eso es un departamento, ¿no? Un cuarto único, tu cocina, tu lavandería, tu sala de estar, en 25 metros cuadrados, ¿no? Es que es tan denso las ciudades que se dispara, ¿no? El terreno. Las industrias inmobiliarias compran muchos terrenos y ya pues ya no queda para la gente común y corriente, entonces se dispara pues el precio. Pues también hay gente que como no pueden comprarse una casa, no puede alquilar sus departamentos o comprarse un departamento propio de 25 metros cuadrados, se alquilan cuartitos, ¿no? Un cuartito de 9 metros cuadrados. Aquí en el Perú, bueno, yo no soy especialista, pero tengo entendido que promedio un dormitorio, ¿no? Un cuarto para dormir, tu dormitorio debe medir promedio 16 metros cuadrados, ¿no? Entonces, imagínate que aquí en Hong Kong, así como hay gente pues muy pudiente, ¿no? También hay gente muy pobre que alquila cuartitos de 9 metros cuadrados, o sea, casi la mitad, ¿no? 16 casi la mitad. Y ahí tienen todo, ¿no? Tienen su cama, su cocina, todo lo que puede entrar. Entonces también esa es otra consecuencia de ser tan densos, ¿no? Se elevan los terrenos, el precio de los terrenos. Afganistán es el país con el IDH más bajo del continente. Claro, Afganistán también hace poco se ha independizado, ha sido colonia de la URSS, luego de unos países europeos, ¿no? Se ha independizado, ahora la religión que en algunos lugares es muy estricta, las luchas por el poder, ¿no? Etcétera. Principales cordilleras de Asia. Obviamente, si hablamos de cordilleras de Asia, tenemos que hablar del Himalaya, ¿no? La cordillera más alta del mundo, la más alta. Mira esta imagen, esta fotografía, qué hermosa, ¿no? La han tomado en el crepúsculo, cuando el sol está tiñendo de un color naranja, rojizo, al Everest, ¿no? Y acá de un color medio oscuro. Un bonito contraste. La cordillera del Himalaya recorre países como China, Nepal, la India, Bután, Bangladesh y Pakistán. Se formó por el choque de la placa euroasiática contra la placa indo-australiana, ¿no? Es la cordillera más alta del mundo y su punto más alto es el Everest, con sus 8.848 metros de altitud, ¿no? Aquí vamos a encontrar una meseta, la famosa meseta del Tíbet, que le llaman el techo del mundo, ¿no? La meseta del Tíbet, ¿ya? Este es el Everest, el punto más alto del mundo y de la cordillera del Himalaya, aquí en Asia. La cordillera del Himalaya van a nacer ríos muy importantes, como el río Huanghe y el río Yangtze-Kiang. Aquí tenemos el río Yangtze-Kiang, ya por el nombre te dices cuenta que es un río chino, ¿verdad? El río Yangtze-Kiang, también llamado río azul, ¿ya? Porque al inicio tenía el color, ese es sus aguas. Hoy día ya por la gran industria que se ha acomodado a sus orillas, se están contaminando y la vida marina se está muriendo, ¿no? Es el río más largo y caudaloso de Asia, ¿ya? Es el tercer río más largo del mundo. Si el más largo es el Amazonas, el segundo más largo es el Nilo, este es el tercero más largo, el Yangtze-Kiang, o simplemente el Yangtze, le dicen algunos, ¿ya? En su llanura vamos a encontrar un fértil valle arrocero. Bueno, ¿no ves que a los chinos les gusta comer arroz? Eso es cultural también, ¿no? Eso es cultural. Entonces, la gran producción de arroz también se hace a orillas del río Yangtze-Kiang, y en el valle del Yangtze-Kiang, el valle del río Yangtze-Kiang es considerado el valle más poblado del mundo. ¿Dónde hay más población, más gente viviendo? En el valle, a orillas del río Yangtze-Kiang. Este es el valle más poblado del mundo, el valle del Yangtze-Kiang. Y es famoso, se ha vuelto famoso por su represa,
¿no? Tú sabes, represa es para central hidroeléctrica llamada Las Tres Gargantas, ¿ya? Esta es una represa, mira el río Yancequián con la fuerza que sale de la represa, ¿no? Imagínate, pues, una imagen asombrosa, ¿no? Los turistas van a ver esto. Van a ver cómo el río sale con fuerza por la represa. La represa Las Tres Gargantas es considerada la represa más grande y potente del mundo. La más grande y potente del mundo. Su construcción data desde su interés por construirla data desde 1920. O sea, ya desde esa época los chinos veían que China en el futuro sería una zona industrial, ¿no? Por la mano de obra barata pues que tiene obviamente, ¿no? Porque las leyes, los derechos laborales nulos prácticamente es acá. Lo que atrajo a muchas empresas europeas, norteamericanas y de otras partes del mundo, ¿verdad? Incluso empresas peruanas, ¿verdad? ¿Te acuerdas que hubo una época que se hablaba de que habían algunos atunes con gusanitos, que con yapa venían gusanitos, ¿no? ¿Te acuerdas? Que la gente iba a comprar su atún Florida y no me acuerdo qué otra marca y que le encontraban con gusanitos. Y el estudio que se hizo fue al final que esas latas eran latas de atún que habían sido importadas de China. O sea, la empresa había mandado a producir las latas en China y acá solamente le ponían el sticker, ¿no? Florida, etcétera. Entonces, no solamente empresas europeas, norteamericanas, también empresas peruanas, aprovechando la mano de obra barata, pues en China, ¿no? Entonces, viendo que China iba a ser zona industrial, iba a traer mucha inversión, se construyó la presa de Las Tres Gargantas. Esta es una central hidroeléctrica, como te dije, la más grande y potente del mundo, ¿ya? Y que ha sido construida para durar 1000 años. Dicen que en la mentalidad china, ¿no? En la cultura china, ellos son cortoplacistas. O sea, quieren resultados ya, ¿no? Quieren resultados ya. Pero eso no se ve en la represa Las Tres Gargantas. Esta represa ha sido construida para durar 1000 años, imagínate, ¿no? 1000 años, como los cerros, algo así, ¿no? Y es una represa que ha sido construida para soportar un sismo de magnitud 7, algo así, 7 a 8, ¿no? Como el terremoto que azotó Pisco, ¿no? Así, incluso ha sido construida para soportar un ataque nuclear, bombas nucleares, imagínate. Entonces ahí los chinos se lucieron, ¿no? O sea, para ellos sí han invertido pues obviamente una millonada de yenes, ¿no? Y se han hecho una buena central que sorprende al mundo, ¿no? Por la gran producción energética, energía que China necesita, que cada vez sigue produciendo, siguen llegando más industrias, ¿no? Más industrias todavía, favorecidas por su ubicación geográfica, favorecidas por la mano de obra barata. Y China pues también tiene fuente energética el carbón, ¿no? Que es barato, pero contamina mucho. El siguiente río, el río Huanghe, también llamado el río amarillo. Bueno, ahí está. ¿Por qué amarillo? Ahí está. Mira el color de sus aguas, ¿no? Se dice que lleva bastante limo. Y el limo es tierra fértil, ¿no? Lo cual va a hacer que su valle también sea muy fértil, un gran productor de arroz y muy poblado. El río Huanghe tiene su valle del río Huanghe, es el segundo valle más poblado del mundo, ¿ya? Es el segundo río más largo de Asia y se desborda continuamente. Por más que los chinos han tratado de retenerlo, construir muros de contención para que en la época lluviosa no se desborde, el río, al pasar por una llanura, eso facilita obviamente, ¿no? Las inundaciones, el río rápidamente se desborda y el río cambia, parece un río amazónico, cambia de ruta, ¿no? Si este año me voy por aquí, el otro me voy por acá. El siguiente entre los dos, entonces como que te hace difícil controlarlo, pues por eso es que se sigue desbordando y de ahí que le llamen el dolor de los chinos, porque al desbordarse obviamente inunda chacras, casas, mata personas, etc. El río Huanghe, el segundo río más importante de Asia. Date cuenta que los dos ríos, tanto el Yangtze como el Huanghe, son chinos, ¿no? Y si tú has estudiado culturas antiguas, la cultura china, la dinastía Ming, Han, no sé qué más, ¿no? De la época de Mulan, lo que han visto en la película, están esas dinastías, esa cultura china floreció gracias a estos ríos, así como la cultura egipcia floreció gracias al río Nilo,
Lo mismo aquí. Esta cultura china floreció gracias al río Yangtze-Kiang y al río Huanghe. Como dice Kenneth, claro, el limo es muy fértil y los egipcios lo usaban bastante, ¿no? El limo que también arrastraba el río Nilo. Así es. El dolor de los chinos, ¿no? Principales ríos de Asia. Si hablamos de ríos, aparte de los Huanghe y el Yangtze-Kiang, el río Ganges o Ganges. Este río es considerado el río sagrado. Según la religión hindú, bueno, tú sabes que los hindúes son politeístas, ¿no? Tienen varios dioses y hay jerarquías. El más alto, que es el dios Brahma, y los menores, ¿no? Etcétera. Entonces, según la religión hindú, el dios Brahma, después de construir el mundo en 7 días, descansó y construyó un paraje muy bonito, ¿no? Y entre ellos construye el río Ganges, pues se llama que es el río sagrado, porque ahí descansó y descansa Brahma, ¿no? Por eso que cuando uno ve documentales de el hinduismo, películas indias, ¿no? Se ven cuando muchos quieren que sus cenizas, ¿no? Sean esparcidas en el río Ganges. O incluso se ve cómo los ataúdes o los cuerpos, ¿no? Son subidos en barcazas y los queman, porque ahí la idea es quemar el cuerpo para que el espíritu se desprenda y salga y se vaya a unirse con los dioses, etcétera, ¿no? También lo dejan las barcazas quemando el cuerpo aquí, ¿no? En el río Ganges. Es un río sagrado, es un río por la religión, pero también es un río muy contaminado, ¿ah? Porque tiene muchas ciudades turísticas, ¿no? Y también muchas industrias, está muy contaminado también, es uno de los más contaminados del mundo también, ¿ya? Pero ¿por qué es famoso el Ganges? Aparte porque es un río sagrado, porque desemboca en delta, ¿ves? Como tú ves, y este es el delta más grande del mundo, el delta más grande del mundo, ¿no? El delta del río Ganges, ¿ya? ¿Qué países recorre? Recorre la India, obviamente, Bangladesh, Nepal y China, donde desemboca en el Golfo de Bengala, ¿ya? En el Océano en el Océano Índico, ¿no? Uso agrícola, pesquero, industrial. Pesquero, imagínate, pero esos pescados están recontra contaminados, así es un río sucio. Y por acá, este que tiene forma de riñoncito, es el lago más grande del mundo, el famoso Mar Caspio, ¿no? Es un lago, ubicación en Rusia, Cuenca Endorreica es el lago, ¿ya? Cuenca Endorreica o lago más grande del mundo. Aquí desembocaba el río Volga, ¿no? Con los esturiones y el caviar y todo lo que te conté, ¿ya? Y finalizamos con África, el continente donde están los seres humanos más puros, ¿no? Eso me sorprendió. Una vez vi un documental, pequeño video donde decía, ¿no? Qué tan neandertal eres, ¿no? Y dicen que nosotros, como nosotros, según las teorías inmigracionistas, ¿no? Hemos venido de América del Norte por el estrecho de Bering, ¿no? O hemos venido por la zona de Oceanía, creo, ¿no? También hay esta teoría. Ajá. Nosotros, la más plausible creo que es la del estrecho de Bering, ¿no? Nosotros venimos desde Norteamérica, por el estrecho de Bering, desde Asia a Norteamérica, desde Norteamérica hacia Sudamérica, ¿no? Entonces, dicen que, tú sabes que la especie humana, el Homo, surgió en África, ¿verdad? En una zona de la sabana africana, ¿verdad? Y de ahí empieza a migrar y se va para Asia, se va para Europa, y de Asia viene para nosotros, ¿verdad? Para América, tanto norte y sur. Entonces, en ese viaje, el Homo sapiens se fue cruzando con otras especies, ¿no? Como el neandertal, etcétera. Por eso que no somos homos puros, ¿no? Tenemos un 3% de genes neandertales, dicen, ¿no? En cambio, los homos más puros, los que están casi al 99% puros, que no se han mezclado con otras especies que son puras, son los africanos. Uno, porque ahí surgió la especie humana y de ahí se reparte el mundo. Y al repartirse el mundo es cuando se dan las mezclas, pues. Entonces, los más puros, los hombres más puros están en África, ¿no? ¿Quién diría? Es el segundo continente más poblado, ¿eh? Mira, después de Asia, que tiene el 60%, el segundo continente más poblado es África y predomina población rural. El 60% de su población es población
campesina, ¿no? Acá se ve una señora, aunque aquí no se puede diferenciar mucho un chico y una chica, ¿no? No es como aquí que tenemos el cabello largo, con las trencitas, las dos colitas, ¿no? Es la clásica, ¿no? Aquí su cabello es chiquito, ¿no? Del varón y de la chica, ¿no? Como trenzadito, algo así, ¿no? Ve acá. Mira, esta señora tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijos, ¿no? Claro, se entiende que la población rural, la agricultura, la ganadería, es necesario tener hijos y cuanto más varones, mejor, ¿sí o no? ¿No? Porque ayudan al papá, a la chacra, cuida el ganado. Predomina población rural y población joven, ¿ya? Los países más poblados, Nigeria, Egipto y Etiopía. Es el continente más pobre de todos, claro que sí, creo que los documentales nos hablan de la pobreza, la extrema pobreza, que no hay servicio de agua, luz, comida, la hambruna, ¿no? Y con alta tasa de analfabetismo en mujeres, claro, por el mismo hecho de que es una población rural, al hijo varón siempre se le da una prioridad. Y si hay que mandarlo al colegio, mejor el varón para que sepa leer, escribir, sumar, restar y no le engañe cuando vende los productos, el ganado y todo lo demás. Entonces la niña muchas veces es excluida o marginada de la educación. Por eso es que hay una alta tasa de analfabetismo, ¿no? En mujeres, ¿ya? Ahora, a ver. Muy bien. Denise por acá nos dice, ¿no? Su cabello es corto, en el caso de las chicas, por el motivo que no pueden desperdiciar dinero, imaginen un corte de pelo, ¿no? Y tampoco agua, por eso tienen el cabello corto. Claro, son un país pobre que no tienes ni para cortarte el pelo, pues, ¿no? Y el agua que es escasa, en África también. Hay una visión, ¿no? ¿Por qué culturalmente tienen ese cabello tan chiquito? Claro, eso no ocurre a todos, obviamente. La gente que tenga plata va a poder tener una cabellera frondosa y larga, ¿no? Pero puede ser eso también, puede ser también por la falta de limpieza, por falta de agua, jabón, ¿no? Los piojitos, ¿no? Entonces, si tienes el cabello corto, obviamente el piojito es más difícil que también se propague, ¿no? O sea, deben haber varias causas. Uno es la cuestión económica, la falta de agua, otra la falta de limpieza, ¿no? Pero eso se ve en las poblaciones pobres, ¿no? Realmente. ¿Qué más? Níger y República Centroafricana son los países con el IDH más bajo del planeta, ¿ves? O sea, los IDH más bajos que apenas tienen un nivel de desarrollo son africanos, Níger y República, ¿no? Claro, su cabello es ondulado por la cuestión del calor, como dice por aquí Dana, ¿no? Claro, como África es un lugar con desierto, de aire seco, ¿no? Entonces el calor es insoportable y tanto calor en un cabello así, lacio, te quemaría el coco, ¿no? Te freiría el coco. En cambio, es ensortijado tipo ovejita porque eso genera que se ventile, ¿no? Una mejor ventilación, más fresco el cerebrito también, ¿no? La cabecita. Claro. Ya está. Dedino dice, no, la potencia africana es Sudáfrica, seguido de Egipto y Nigeria. Claro, pero Sudáfrica será potencia, pero Sudáfrica también es, me parece, está con alta tasa de muerte por COVID, ¿no? Sudáfrica es un país que vive mucho Sudáfrica ha sido, pues, es colonia europea, hay muchos descendientes de europeos, por eso que en Sudáfrica la mitad de la gente es europea, blanca, y la otra mitad es de piel oscura, ¿no? Pero también en los reportes de COVID tiene una alta tasa de mortalidad. Principales cordilleras africanas, esta de acá, la cordillera del Atlas, ¿ya? En la cordillera del Atlas es una cordillera que se ubica en el norte, recorre la zona de Marruecos, Argelia y Túnez. Es importante porque en parte va a ayudar a la formación del desierto del Sahara o Sahara. Sahara, nosotros le decimos, ¿no? Allá le dicen Sahara. ¿Por qué? Aquí está el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo es un mar caliente. Los mares calientes tienen alta humedad en su aire, ¿no? Entonces, esa alta humedad debería ingresar aquí al interior generando una zona más lluviosa, pero como acá está esta cordillera que sirve de barrera, impide que ingrese esos vientos calientes. Las lluvias caen acá, en esta parte del Atlas, y el viento pasa, pero ya seco, ¿no? Y acá contribuye a la formación del desierto del Sahara, ¿ya?
Es la cordillera más larga, ¿no? Y es polimetálica, ¿ves? Tiene plomo, hierro, plata, mercurio, mármol, gas, carbón y petróleo, ¿ya? Hidrocarburos. La zona rica en petróleo y hidrocarburos está acá, en el norte. Y aquí está Marruecos. Una vez vi un documental, a mí me gusta ver documentales, ¿no? Desde que apareció YouTube, me gusta ver documentales, en la cual decían que eh, en Marruecos el prototipo de mujer bella es una mujer gordita, ¿no? Entrada en carnes, entrada en grasitas, ¿sí? Repolludita, ¿no? No es como aquí, que el prototipo de mujer es la mujer que tiene la forma de reloj de arena, ¿no? 90, 60, 90. Ahí no, cuanto más gorda eres, más bella eres, ¿no? Una mujer 90, 60, 90, nadie se casaría con ella. Es una mujer anoréxica, es una mujer pobre. Claro, ten en cuenta que en estos países africanos que han pasado por mucha pobreza, la alimentación es muy importante. Entonces, si tú eres una mujer gorda, significa que tienes para comer, eres una familia pudiente, entonces me conviene casarte contigo. Entonces, una mujer flaquita, ¿no? O sea, no tienes para comer, entonces no podrías casarme contigo, no podrías tener buenos hijos, ¿no? Los hijos saldrían desnutridos, etcétera. Entonces, date cuenta que los prototipos de belleza son culturales también, ¿no? Son culturales. Todo tiene una explicación, ¿no? Otra cordillera es el Kilimanjaro. Es un monte, el monte Kilimanjaro, ahí lo tenemos en la imagen, y este no es 3D, este es real, así se ve bonito, ¿no? Este es un monte de origen volcánico, ¿ya? Y aquí se ubica el punto más alto, que es el mismo Kilimanjaro. La cordillera del Atlas es la cordillera ubicada en la parte norte o septentrional, rica en petróleo, ¿no? Y que ha favorecido en parte la formación de la cordillera del desierto del Sáhara. Y el Kilimanjaro, aquí está el punto más alto. Y date cuenta que tiene nevados, ¿eh? Entonces, si tú vas a África, también puede ser tu muñeco de nieve, ¿no? Pero tendrías que irte a los montes por encima de los 5.500. Ahí también hay nevados tropicales, por lo tanto también podrías hacer tu muñeco de nieve, ¿ya? Principales ríos, obviamente tiene que aparecer el Nilo, ¿verdad? El Nilo, el río el segundo más largo del mundo, ¿no? El Nilo, la cultura egipcia, Ramsés, Cleopatra, Nefertiti, Tutankamón, Amon-Ra, ¿no? Y toda esa gama, Anubis, ¿no? Es muy, a mí la cultura egipcia me atrajo mucho cuando estaba en colegio, primaria. Ya luego me olvidé. Pero ahora con los documentales y las películas, los brasileños, ¿no? Están haciendo series, ¿no? Ambientados en Egipto, ¿no? En Egipto. Ubicación del río Nilo, Egipto, obviamente, Sudán, Uganda, Kenia, Tanzania, entre otros. ¿Dónde nace aquí? Lago Victoria, segundo río más largo del mundo, obviamente después del río Amazonas, y el más largo de África. Desemboca en delta, bueno, eso lo sabemos todo por colegio, ¿no? De forma ramificada en el famoso mar Mediterráneo. Es un río navegable, por lo que podemos ver, ¿no? Y mira, hay tanto barcos modernos como estos de acá. Estos que tú ves aquí son los mismos barcos tradicionales que se usaban en la época de Cleopatra, de Tutankamón. Una vez leí un libro que decían que todavía se usaban estas embarcaciones que tenían un nombre especial, ¿no? Un nombre egipcio especial, que se sigue usando, ¿no? Es parte de su tradición. Así como tú vas a Huanchaco, ¿no? En la época de los moches, ellos pescaban en su caballito de doctora, ¿no? Hoy día tú vas y vas a ver en Huanchaco que hay señores que todavía pescan en su caballito de doctora, ¿no? Igualito. Entonces, aquí también, ¿ya? Siguen usando la tradición antigua, ¿no? Para no perderla, ¿no? Los baris, dice que he averiguado que se llaman, los baris. Bueno, ahí lo tengo apuntado en una de mis tantas hojas, no me acuerdo ahorita, pero sí, sé que es un nombre propio de Egipto, ¿no? Pero son barcos construidos al método, a la usanza antigua, ¿no? Y aquí tenemos el río Congo. El río Congo es
río más caudaloso de África. Si el Nilo es el más largo, el más caudaloso es el Congo. Y el Congo es el segundo río más caudaloso del mundo. Después del Amazonas, el segundo más caudaloso del mundo es el Congo. ¿Dónde pasa? País del Congo, la República Democrática del Congo, que es otro país, y Zambia. ¿Por qué se le conoce el Congo? Porque es el río que cruza 2 veces la línea ecuatorial. Digamos que por aquí está el Ecuador terrestre. Entonces, aquí lo cruza por primera vez, aquí lo cruza por segunda vez. Entonces, una vez preguntaron en la calle, ¿cómo se llama el río que cruza 2 veces el Ecuador terrestre? El río Congo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el Nilo, el más largo de África, el segundo más largo del mundo, y el Congo, ¿no? El más caudaloso para África y el segundo más caudaloso del mundo, luego del Amazonas. Y con eso finalizamos, dejamos ya la parte teórica, considerado como el de mayor longitud en el mundo. Ya, si me dicen la cordillera más larga, ese es los Andes, obviamente, ¿no? Y la clave sería la C, porque lo único que dice Andes es la C. Ya está. Muy bien, la 1, la C, no hay nada que hacer. La 1, la C, muy bien. A ver, Denise, ajá, que acertó con la C. Muy bien, la 1, la C, ¿ya? Vamos con la pregunta 2. Ahí está la pregunta 2. Dice, la cordillera que actúa como límite natural entre España y Francia. Ah, ya, la cordillera que detuvo a los moros, que no podían pasar, los moros. Eso es la cordillera de los Pirineos. La cordillera de los Pirineos. Los Pirineos, ¿ya? Ahí está. Los Pirineos. Muy bien. Muy bien. Cintia, Denise, Alexandra, ¿no? Que marcaron la A. Muy bien, la 2, la A. Ahí lo tienes, apúntalo, porfa. 5 segundos. Listo, vamos con la pregunta 3. Asia es el continente que se extiende entre los hemisferios norte y este. El continente asiático al norte limita con el océano Ártico cubierto de hielo la mayor parte del año, al sur con el océano Índico, al este con el océano Pacífico, al oeste se encuentran los montes Urales, los cuales se caracterizan por... Ah, ya, la pregunta es ¿por qué se caracterizan los montes Urales? Ya, recuerda que los Urales es una cordillera limítrofe, es una cordillera antigua, es la más antigua de todas, y es una cordillera limítrofe entre Europa y Asia, ¿no? Aquí había bastante hierro, bastante carbón, por ejemplo. Por lo tanto, no, pues me están hablando de Asia. La D, ¿no? Sirve de frontera entre Europa y Asia. Muy bien, la 3, la D, ahí lo tenemos. Muy bien, la D, muy bien Denise, muy bien Cintia Cóndor también, la letra D. Listo, vamos con la pregunta 4. Sobre la hidrografía, o sea, sobre las masas de agua, lagos, ríos, etcétera, ¿no? Del continente americano, marque valor de verdad o falsedad según corresponda y luego identifique la alternativa correcta. ¿El río Colorado desemboca en el Golfo de México? No, el río Colorado es que forma el Gran Cañón. Él desemboca en el Océano Pacífico. Falso. El río Orinoco, ya este es de Venezuela, ¿no? Forma una frontera natural entre Colombia y Venezuela. Sí. El río de la Plata forma el estuario más grande del mundo. Sí. La Plata forma el estuario más grande y el Ganges forma el delta más grande, ¿no? El lago superior es el segundo más grande del mundo, claro. Si el lago más grande es el mar Caspio, el segundo lago más grande del planeta es el superior de Estados Unidos.
Por lo tanto, sería la A. ¿Mm? La A, ¿no? Muy bien, la 4 la A. Ahí está. Muy bien, Denise. Muy bien, Alexander Chinchay, que dice besito vengador. No sé por qué dice besito vengador, si era la B. Alice Gutiérrez también marcó la A. Alejandra marcó la A. Ajá, la 4 la A. Muy bien. Ah, ya, por la B. Ah, vengador de V. Ah, ya. No lo había captado. Muy bien. Cópienlo, por favor. Nos vamos con la 5. Listo, vamos con la 5, ¿ya? 5. Los ríos americanos tienen un doble carácter, los que desembocan en el Pacífico y los que desembocan en el Atlántico. Los ríos que desembocan en el Océano Atlántico se caracterizan por ser largos, caudalosos, navegables y con enormes cuencas geográficas en las que destacan los ríos. Ya, la pregunta 5, entonces dice, ¿qué ríos americanos, ¿no? Ya sea América del Norte, Sur, desemboca, pero en el Océano Atlántico? ¿Qué ríos van al Océano Atlántico? Ya, pues la B creo que es, ¿no? El Amazonas, el Atlántico, el Mississippi también el Atlántico, por el Golfo de México. Muy bien, era la B. Muy bien, Alexander Chinchay, Alexandra Vera, Denise Paucar también decía la B. ¿Listo? La 5 la B. Apúntalo, chicos, chica. Listo, vamos con la 6. El punto suspensivos es un río que se desplaza por el centro de Europa y que fluye en dirección este, comunicando en su recorrido 10 países. Ya, un río de Europa que recorra 10 países. En Europa hemos visto al Volga y al Danubio. Y el que recorría 10 países, pues era el Danubio, ¿no? Pues le llaman el río más internacional de Europa y del mundo. Entonces tiene que ser Danubio, pues, y la única que dice Danubio es la A, ¿no? Por lo tanto, la clave es la letra A. Más caudaloso del mundo. No, porque el segundo más caudaloso es el Congo de África. El río Ganges forma en el Golfo de Bengala un delta grande y pantanoso, ¿sí? El Ganges termina en delta, ¿no? La B, ahí tiene que ser la B. La B. La B. Muy bien, Alessandra Vera, Denise, que también marcó la B. Vamos con la 8. América es el segundo continente más extenso del planeta, con una economía y población muy diversa, y se contrasta sus tres sectores. Identifique las caídas que le corresponden. Allá, ¿qué le corresponde a América, a nuestro continente? A ver, ¿qué le corresponde? Los mayores yacimientos de hierro se localizan en Estados Unidos y Canadá. Claro, hay hierro en las Apalaches, ¿no? De Estados Unidos y Canadá, y hay hierro también en las rocallosas de Estados Unidos y Canadá. Correcto. La mayoría de los países de América Latina, registran un IDH alto. Alto sí, ¿no? Perú tiene IDH alto, por ejemplo. América del Norte registra un alto índice de ruralismo. No, pues, en toda la América realmente somos urbanos, vivimos en ciudad.
Chile y Argentina son países que registran IDH muy alto, claro, de Sudamérica y de América en general son los que tienen el IDH más alto, ¿no? Por lo tanto, esto es verdadero. Ya. Y la clave que te piden correcta, ¿no? 1, 2 y 4. La letra D. La D. Ahí está. Muy bien, Kenneth, Alexandra, Denise, Alexander, que marcaron la D. La D. Muy bien. Apúntenlo, por favor. Nos vamos a las 9. Ya, esta es pregunta de examen de admisión, ¿eh? Solo para ti. Ya, yo solamente mándame la clave. La Unión Europea, ¿no? ¿Qué consecuencias trae eso y cuál no es consecuencia? Esta es pregunta de examen de admisión y date cuenta que la San Marcos, esta es pregunta reciente, 2019, y date cuenta que de geografía mundial se está centrando en la parte social, humana, ¿no? No tanto cuál es la cordillera más larga, el río más largo, pero siempre te da una base, ¿ves? Una base para que lo analices y de ahí deduzcas cuál sería tu clave. Por lo tanto, ¿cuál no corresponde? La letra D, muy bien. La letra D. Si me está diciendo que hay un bajo crecimiento natural, ¿qué significa eso? Que hay una baja tasa de natalidad. Hay una alta esperanza de vida, o sea, hay muchos viejos. Nacen pocos bebés, hay mucha gente mayor, anciana, entonces, ¿qué problema traer? ¿Aumente costos para el Estado? Sí. ¿Reducción de población joven? Claro, que nacen menos niños. ¿Disminución de mano de obra? También, porque ellos van a ser la fuerza en el futuro. ¿Incremento de mano de obra? No, pues eso no tiene nada que ver. Y eso es lo que te piden, la que no tiene nada que ver. Muy bien, Alice Gutiérrez, que marcó la D. Alessandra Vera, que también marcó la D. Denise Paucar, la D. Esta fue pregunta de examen de admisión, ¿ya? Apúntalo 5 segundos y nos vamos con las 10, luego con las domiciliarias y ahí finalizamos. Listo, vamos con la pregunta 10. África es el segundo continente más poblado del mundo. Aunque el continente posee un gran número de recursos, también es una zona de regiones más pobres del planeta. Identifique el valor de verdad o falsedad respecto a las características poblacionales, económicas y geomorfológicas de este continente. O sea, ¿qué cosa es verdadero o falso sobre el continente africano, no? Entre sus montañas más representativas está el monte Atlas y el Kilimanjaro. Esto es verdadero. En ellas se localiza el desierto más extenso del mundo, el Sáhara. Correcto, obviamente. En su sector norte se concentra el yacimiento de petróleo, claro, en la cordillera de los Atlas, del Atlas. La mayoría de su población africana vive en áreas rurales, sí, el 50%, ¿no? Bueno, casi la mitad. Tiene que ser entonces la C, me imagino, todas. Muy bien, la C. Muy bien, Alice Gutiérrez, muy bien, Alessandra Vera, Denise Paucar. La C. Claro, septentrionales norte o boreal, como dice Denise. Muy bien. Bien, marca tu clave, apúntalo. Vamos con las domiciliarias. Las claves, ¿no? Listo, vamos con las claves de las domiciliarias.
Aquí están las domiciliares y con eso finalizamos nuestra clase del día de hoy y el ciclo, ¿no? Con el tema de curso de geografía. ¿Ya? Bueno, que les vaya muy bien. Espero que hayan aprendido un poquito más, chicos, chicas. Sigan estudiando. Denise, Alice, Alexander, Kenneth, por ahí también. Cintia, Piero, ¿no? Están mandando las claves en todo este proceso, no solamente desde hoy día, sino en clases pasadas también, ¿no? Y a todos ustedes, chicos, chicas del aula 102, cuídense un montón, por favor, como decía tu profesor del curso anterior, cuídense, aléjense del COVID y repasa, ¿no? Baja tus diapositivas, repásalas todo el tiempo que puedas para que puedas seguir reforzando. ¿Ya? Hasta luego, Piero, hasta luego, Génesis. Cuídense mucho, que le vaya bien por la vida. Nos veremos más adelante, Dios mediante, que les vaya muy bien. Hasta luego y saludos por casa.